Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, al panel 5, Medio Ambiente y Conflictos Violentos, en el que hablaremos de la relación entre la violencia y la crisis medioambiental en América Latina, a través de la experiencia y de la experticia de quienes nos acompañarán hoy como panelistas, que conocen 3 casos específicos en la región, que son el de Costa Rica, el de Colombia y Venezuela y el de Brasil. Muchas gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos acompañan virtualmente. Comenzaré presentando a nuestras panelistas. Comenzamos por Ana Gabriel Zúñiga. Ella es máster en Gerencia de Políticas y Programas Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública y egresada de licenciatura en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Entre 2014 y 2018 fue viceministra en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia de la República de Costa Rica. Fue la jerarca más joven en ese momento y estuvo a cargo en ese momento del diálogo ciudadano, de la implementación de la Agenda de Gobierno Abierto y del diálogo intercultural con los pueblos indígenas, que permitió co-crear un mecanismo general de consulta indígena. De 2018 a 2022 se desempeñó como gerente de desarrollo del programa para IVOS América Latina en el área de derechos cívicos en la era digital. Actualmente se desempeña de manera exclusiva como consultora internacional. Bienvenida, Ana. Gracias. Bram Evus es consultor para International Crisis Group, es antropólogo y criminólogo, es especialista en crímenes estatales corporativos y criminología verde. Se ha desempeñado como periodista de investigación en América Latina, sobre todo en Colombia y en Venezuela. Ha publicado en medios internacionales y realizado investigaciones de campo sobre conflictos socioambientales. Durante los últimos 4 años investigó conflictos mineros en Venezuela. Bienvenido, Bram. Y virtualmente nos acompaña Marina Marsal, quien coordina la cartera de Política Climática del Instituto Clima y Sociedad. Es ecofeminista negra y abogada, estudiante de doctorado y maestría en Sociología y Derecho en la línea de investigación Conflictos Socioambientales Rurales y Urbanos de la Universidad Federal Fluminense. También es maestra en Relaciones Étnico-Raciales por el Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Souda Fonseca y tiene experiencia de más de 11 años en investigación ambiental académica, incluyendo el mapa de conflictos de injusticia ambiental en Brasil. También tiene trabajo de campo con pueblos indígenas, comunidades quilombolas y poblaciones mineras, así como con trabajadores rurales en el noreste de Brasil. Fue citado en 2018 en la lista de expertos negros de Intercept Brasil. Bienvenida, Marina, muchas gracias por estar aquí. Bien, la dinámica del panel será la siguiente. Tenemos 3 preguntas que responderán todos los panelistas en 5 minutos. 5 minutos cronometrados. Marina, tú recibirás mensajes por el chat cuando ya se acerque el tiempo para que puedas cerrar tu intervención. Después tendremos unos minutos para que puedan comentarse y preguntarse entre ustedes. Y finalmente tendremos el espacio para las preguntas del público, tanto presencial como virtual. Entonces, sin más, comencemos. La primera pregunta, que es introductoria, es ¿cómo contribuye la perspectiva ambiental a la comprensión de la violencia en América Latina y el Caribe? Empecemos por Ana. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, y además me parece muy particular que sea uno de los últimos paneles, porque sin duda alguna el contexto y la perspectiva ambiental demarca el nuevo orden mundial, y es que justo ayer se hablaban de las reglas que deberían de seguir los estados, entre ellos y a lo interno, las reglas que deberían seguir con los actores de sociedad civil, que seguridad ciudadana, que seguridad humana, y sin duda alguna, y a mí me gustaría muchísimo que eso se quede con nosotras a lo largo de esta conversación, es que el contexto y la perspectiva ambiental determina el nuevo orden mundial sin duda alguna, las nuevas estratégicas de geopolítica sin duda alguna, las nuevas necesidades y las nuevas disputas entre los diferentes actores en sociedad por sobrevivir.
Y es que esto nos lleva a tener en contexto que estamos en uno de los momentos más complejos, drásticos y alerta por el impacto del cambio climático. Cada vez es mucho mayor la presión, cada vez es mucho mayor el impacto que está teniendo el cambio climático, incluso generando ya las migraciones forzadas. Y entonces, el tema ambiental, que es posiblemente uno de los temas que más afecta nuestra cotidianidad, va a tener impactos que van a acelerar las condiciones en América Latina que llevan a la violencia, y sin duda alguna el Estado va a tener que reinventar, o ya lo está aplicando, nuevas formas de ejercer el control y el poder armado, como se supone es su potestad exclusiva, o no tanto como lo hemos cuestionado a lo largo de este Congreso. Entonces, la perspectiva ambiental también nos obliga a un tema que a veces, por no decir casi siempre, queda excluido de las conversaciones de seguridad, y tiene que ver con la interseccionalidad de todas las poblaciones que se ven afectadas de manera diferenciada, sobre todo cuando queremos hablar de cosmovisiones. Y lo digo porque si hay una región donde persiste una gran cantidad de pueblos y territorios indígenas que ponen su vida en riesgo por defender el medio ambiente, y que cada vez están teniendo más presiones por la extracción de sus recursos naturales y por los efectos del cambio climático, esto nos obliga a pensar en nuevas formas de reacomodo, en nuevas formas de adaptación y en nuevas formas de intercambio en el tema de conflictividad social, conflictividad ambiental y, por supuesto, violencia y seguridad humana. También me parece muy importante poner sobre la mesa, y esta es una de mis premisas fundamentales, de entender que para reducir la conflictividad socioambiental que puede luego convertirse en violencia, la mejor manera de trabajarlo es con prevención. Y el eje fundamental de la prevención en los asuntos ambientales pasa necesariamente por espacios de diálogo y generación de acuerdos con esos actores que están en resguardo absoluto de sus tierras, territorios y recursos. Y esto nos lleva también a repensar que esos espacios de diálogo y conversación para prevenir la violencia tienen que adaptarse a realidades socioeconómicas, culturales y políticas, porque yo creo que también para nadie es un secreto que en nuestra región, quienes tienen el rol de activistas y defensores de tierras, territorios y recursos coinciden demográficamente con personas que tienen vulnerabilidades y exclusiones sociales y económicas. Entonces no podemos pretender que ese involucramiento y accionar de cómo pensamos el ecosistema de seguridad en América Latina sea exactamente igual que alguien que vive en la ciudad o cómo se organizan en las ciudades. Y también me parece fundamental comprender que cuando hablamos de la perspectiva ambiental en América Latina, está directamente asociada a las condiciones del espacio cívico en América Latina, que es posiblemente la región donde más es violentado y es reducido. Entonces no podemos aspirar a no tener violencia asociada a los asuntos ambientales si las personas activistas y defensoras de los entornos ecológicos y ambientales no tienen las condiciones para el resguardo de sus tierras, territorios y recursos. Y en la medida que el espacio cívico es más estrecho, pues mucha más reacción, violencia y confrontación vamos a tener. Si el Estado no reaprende la importancia y el valor que tiene el espacio cívico, pensado no solo como la normativa, sino también la seguridad en la que puede desenvolverse el activismo ambiental y la defensa de los recursos naturales, posiblemente lo único que vamos a tener es una escalada de violencia. Y también hay una nueva realidad que también en los asuntos ambientales nos está impactando y tiene que ver con la era digital y de la información en la que nos encontramos en este momento. Y es que, aunque sí, todavía persisten brechas digitales que afectan la posibilidad de conectarse y coordinar como normalmente ocurren en las ciudades, no deja de ser una realidad que actualmente y sobre todo después de la pandemia y el impacto de la pandemia, muchos de los asuntos ambientales se tuvieron que trasladar al espacio cívico digital para ser atendidos, resueltos y denunciados. Y si no hay también un espacio digital seguro, esto también involucra o implica violencia a través de discursos de odio o de vulneración de estas personas que ejercen estos activismos y defensas de sus recursos porque no tienen las herramientas para protegerse mientras hacen la defensa de sus espacios, tanto en lo físico y en lo tradicional y análogo como en lo digital. Entonces, todos estos elementos son fundamentales si queremos hablar de una perspectiva ambiental real e interseccional
en los temas de violencia y en los temas de seguridad humana en la región. Gracias, Ana. Bram. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Bram Ebus, soy de los Países Bajos, pero ya llevo viviendo unos 9 años en Colombia y hemos trabajado el tema de conflictos ambientales en la región. Una región en la cual lamentablemente podemos decir que hay un ataque frontal al medio ambiente y a sus defensores. Sobre todo en Brasil, Colombia, vemos que cada vez más aumentan los homicidios de personas que están cuidando y defendiendo al medio ambiente. ¿Por qué asesinan a esas personas? Porque líderes que están en el territorio representan a sus comunidades y sus valores que muchas veces están basados en la convivencia con el medio ambiente y los ecosistemas que están habitando. Al asesinar a los voceros de esas comunidades, tú silencias la voz de un pueblo entero. ¿Y por qué esto es importante? Es porque los grupos que quieren acceder a las rentas del territorio, las ganancias que se sacan de recursos naturales, necesitan controlar a esos territorios, tanto como a las poblaciones que están pretendiendo defenderlo. En Colombia, por lo tanto, Colombia nos da un caso de excelencia para demostrar que el medio ambiente está altamente vinculado con dinámicas de conflicto. Vemos que el medio ambiente en Colombia ha sido una víctima, por ejemplo, por la explotación de recursos naturales como el oro o plantaciones de coca, una hoja declarada ilícita, que usan para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Pero también otros recursos como el petróleo han causado economías, han invitado a inversionistas que han impactado el medio ambiente. Entonces vemos que por lo tanto hay una victimización, pero el Estado también tiene culpabilidad en esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra contra las drogas y expresiones indiscriminadas con una herbicida que se llama glifosato, ha tenido un impacto ambiental que todavía no se ha podido entender en toda su magnitud en Colombia. Pero por la presencia de los mismos recursos naturales, también hemos visto que la alta riqueza natural en Colombia ha sido un motor, un dinamizador de conflicto. Vemos, por ejemplo, que entre los años 90 y 2013, alrededor de un 60% de la deforestación ha ocurrido en zonas afectadas por el conflicto. Entonces, si entendemos que en Colombia el conflicto está vinculado al medio ambiente, también lo es la paz. Y yo creo que más adelante en este panel vamos a tocar un poco cómo la política puede trabajar el tema de conflicto y medio ambiente, pero no únicamente podemos observar que esas dinámicas que son colombianos han quedado dentro de los límites fronterizos. Porque vemos también que se está replicando un poco la dinámica de Colombia en el país vecino Venezuela, donde al caerse al sector petrolero, el gobierno tenía que inventar otras economías a los cuales podían apostar para diversificar un poco, y al final fue poco una diversificación porque profundizaron el modelo rentista en Venezuela con la firma de un decreto en el año 2016 al arco minero del Orinoco, con la cual pretendieron desarrollar un sector minero moderno, invitando empresas e inversionistas extranjeros. Pero cuando nosotros ingenuamente fuimos a Venezuela para identificar un poco cuáles son esas empresas que van a ocuparse de la actividad minera en Venezuela, vimos que por condiciones internas no hubo un clima en lo cual se sentía cómodo el inversionista internacional, y vimos que actores del conflicto colombiano, tanto grupos guerrilleros, grupos criminales, aumentaron su presencia en Venezuela para ocupar un sector minero muy informal, pero de gran escala en el país de Venezuela, causando las mismas irregularidades que estamos observando en Colombia. Por lo tanto, vemos que el mismo vínculo entre conflicto y medio ambiente que conocemos de Colombia se está construyendo en Venezuela, y hay que moverse de una manera muy ágil para poder trabajarlo, porque cuando se vinculan los dos es muy difícil romper este lazo.
También en Venezuela vemos un país altamente afectado por unas crisis humanitarias, económicos, sociales, políticos, y por la caída de la economía venezolana. Hay muchas personas que han migrado a la zona minera para poder buscar un sustento, que incluyen personas como doctores, maestros, abogados de zonas urbanas en Venezuela, que van a las minas para poder encontrar un sustento, que nos enseña que la bonanza minera en Venezuela es un producto de la crisis y no tanto una consecuencia de demanda y oferta en los mercados internacionales de oro, y por lo tanto también tenemos que buscar soluciones que son más humanitarios y no políticos para el tema del conflicto medio ambiente que también se está destruyendo en Venezuela. Y como último comentario, yo creo que es importante también mencionar que no únicamente cuando hablamos de conflicto y medio ambiente podemos hablar de economías ilícitas, porque también economías legales están altamente vinculadas. Por ejemplo, en Colombia la ganadería muchas veces percibido como una economía legal, pero como que hay minería ilegal, también hay ganadería ilegal. Por ejemplo, cuando los bovinos son la propiedad de grupos armados ilegales, o cuando los bovinos están engordando en parques nacionales, o cuando hay alguna renta que financia actores del conflicto dentro de Colombia. Marina. Olá, tudo bem? Sí. ¿Te repito la pregunta? Sim, por favor. Espanhol. Como contribui a perspectiva ambiental à compreensão da violência na América Latina? Boa tarde. Obrigada por repetir a pergunta, Maria Alejandra Rico. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, Congresso da Professora. Foi bom ouvir um pouco da fala da Ana Gabriel, do Bruno Cruz. Acho que nos ajuda a compreender o contexto da América Nos ajuda a compreender o contexto da América Latina, principalmente da perspectiva da violência. Me gustaría compartir un poco la perspectiva de Brasil sobre ese punto. Tenemos la oportunidad muy recientemente de hacer un informe de la Global Witching sobre los más de 1.700 personas asesinadas del medio ambiente, activistas del medio ambiente, 342 personas. Y es muy importante, como hablamos hace poco tiempo sobre la perspectiva de las tierras, en Brasil nosotros tenemos cerca de 44 activistas ambientales que fueron asesinados en los últimos 10 años. Nosotros necesitamos reconocer esa dimensión de la desigualdad ambiental, social y política. Con la mayor parte de los territorios en Brasil domina mucho esporões, grandes inversiones de agricultura reciben, incluso con gran influencia en el caso del Parlamento brasileño. Cerca de 10% de las propiedades, los dueños de propiedades solo tienen un 3% del área de agricultura. Necesitamos reconocer que ainda hay políticas basadas en la preservación de los derechos de las élites, no solo en el contexto brasileño, pero creo que en muchos países de América Latina. Y también el legado del colonialismo, desigualdades ambientales, con la pérdida de la diversidad, la búsqueda por agua. Nosotros sabemos que ese es uno de los más grandes problemas de la dimensión de la violencia y también del calentamiento global y los territorios como un todo. Eso es acentuado por la dimensión de la interseccionalidad, con las desigualdades sociales, con la perspectiva de género, la necesidad de protegerse, los pueblos indígenas, que son en muchos casos la prioridad de los ataques, y por poblaciones quilombolas también, que por la titulación de territorios, así como de los indígenas también por la demarcación de territorio en el contexto brasileño, y específicamente en el contexto económico que vivenciamos ahora, de muchas personas desapegadas, 33 millones de personas en Brasil en situación de hambre, casi 10 millones de crímenes, extrema pobreza y hambre, en un contexto que habla de seguridad y de un montón de... Necesitamos pensar en el papel de algunos países de América Latina, sobre todo para el área agroexportadora en una política de commodities agrícolas,
que acaba siendo muchas veces de la tierra, un país que tiene una óptica de exportación que se está terminando con la población, que la población pasa hambre. Nosotros necesitamos de esas desigualdades. Sí, y políticas que van siendo acentuando dependiendo de muchas fases en Brasil, potencia del agrobusiness, de la influencia sobre los estados, inclusive estados sobrenacionales, importancia que el sector privado sobre el gobierno federal. Y hoy nosotros tenemos representantes del agrobusiness con intereses particulares que muchas veces son contra la protección de personas. Ya, gracias. Tenemos entonces varios puntos en común. Creo que hay una gran preocupación por los riesgos de seguridad y la violencia contra líderes ambientales. Esto es un problema muy importante en América Latina que está conectado a, por un lado, el control territorial, las economías extractivas y las disputas por los recursos naturales, que vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, que empiezan a ser escasos y empieza a haber desigualdades en la administración de esos bienes y de los alimentos, en este caso también. También una preocupación por la democracia y la participación política, que se ve afectada también por la violencia, que es uno de los objetivos de esa violencia, y incluso vemos otros elementos que tal vez no mencionamos mucho cuando hablamos de la violencia y el medio ambiente, que es el espacio, los espacios digitales de participación. Y Marina finalmente también nos hablaba de la importancia de pensar en las desigualdades que vienen desde o heredadas del colonialismo. Entonces tenemos muchísimos elementos y precisamente nuestra segunda pregunta indaga en cómo, o quiere indagar en cómo empezar a abordar esta violencia y estos conflictos violentos con implicaciones ambientales desde el Estado y desde las comunidades. ¿Ustedes qué creen que pueden hacer el Estado y las comunidades locales para empezar a gestionar estos conflictos? Comenzamos con Ana. Muchísimas gracias. Bueno, la primera afirmación que me atrevo a decir sin titubeos es que las comunidades lo tienen claro hace muchísimo tiempo, cómo enfrentar, cómo gestionarse y cómo organizarse. Y que lamentablemente lo que les ha tocado en algunas ocasiones es sobrevivir a los estados, porque ha ocurrido en América Latina, y lo estoy haciendo desde la perspectiva regional, que son los estados los que perpetúan la violencia y la persecución, ya sea por sus complicidades con algunos actores empresariales o de cualquier otra índole o interés. Entonces, habiendo dicho esto, creo que lo más importante es reconocer y reivindicar los saberes comunitarios. Ellas y ellos han trabajado por décadas, y sobre todo aquellos que tienen dinámicas ancestrales y reconocimiento ancestral a la gestión del medio ambiente y sus conflictos, como los pueblos indígenas, tienen un gran conocimiento de cómo gestionar estos conflictos. Entonces creo que un llamado prioritario es sin duda a los estados, y como lo decía en mi primera intervención, para poder hablar de una gestión adecuada de la violencia en los asuntos ambientales, más allá de pensar, por ejemplo, en procesos de justicia transicional y reconocimiento y también los debidos procesos para reducir la impunidad de quienes asesinan a los activistas ambientales, los esfuerzos del Estado tienen que estar en evitar que hayan asesinados y asesinadas por defender sus tierras, territorios y recursos. Ahí es donde debe estar la prioridad de los esfuerzos. Y esto requiere un trabajo de repensar la manera en la que se hace la planificación de ordenamiento territorial en los estados, de la manera en la que se hace política pública descentralizada y territorializada, porque para nadie es un secreto, y en esto creo que es importante insistir, hay una reincidencia de dónde están los recursos naturales concentrados y los territorios de gran valor ecológico y ambiental con las poblaciones, como decía ahora, demográficamente en mayor pobreza y exclusión, y donde naturalmente el Estado lamentablemente
no está llegando de manera oportuna. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que al no haber una comunicación y una política diseñada con esas comunidades, las soluciones que el Estado da o son nulas o son insuficientes. Y eso está permitiendo que el crimen organizado tenga presencia para resolver lo que los Estados no están resolviendo. Y en tanto eso sucede, en algunos casos se alían con el crimen organizado por sobrevivencia y eso ha implicado la vulnerabilidad de los recursos naturales. O en otros casos aún más severos, por defender los recursos, por negocios que ha hecho o la inercia de regular algunos mercados irregulares de extracción de recursos naturales o pesca o etcétera, que los estados han hecho con estos actores. Entonces las comunidades tienden a defenderlos y poner en riesgo su vida. Entonces creo que la principal acción es repensar la política pública de estos actores y de estos territorios donde se enfocan y se concentran los recursos ecológicos y territoriales para que los estados tengan más margen de prevención de violencia por conflictos ambientales. Y también es necesario repensar mecanismos de diálogo y generación de acuerdos para la atención de los asuntos ambientales que ya llegan a un nivel de conflictividad porque no se pudo prever, pero también las políticas de extraccionismo, porque sin duda alguna, y bien lo decía Abraham ahora, no se trata solo de aquellos mercados o productos o procesos irregulares, sino cosas que están reconocidas y normalizadas por los estados y a los que les dan prioridad, ya sea por razones económicas o por otros intereses que no son transparentes. Y finalmente, creo que un llamado vehemente a que los estados en América Latina avancen en la discusión y aprobación del Acuerdo de Escazú. No es posible que a estas alturas, ya han pasado un par de años y la ratificación del Acuerdo de Escazú ha pasado más lento de lo que nos esperábamos, incluido Costa Rica, que se firmó en Costa Rica. Se llama Acuerdo de Escazú porque se firmó en Escazú de Costa Rica y la Asamblea Legislativa no ha querido dar la discusión, cambia legislatura, cambia gobierno. Abiertamente la administración actual ha planteado que no le interesa avanzar en esta agenda porque su enfoque de conservacionismo ahora es la extracción de los recursos para generar empleo y acceso a la economía, pero el empleo y acceso a la economía ¿para quién y desde quién? Y es ahí donde una herramienta de cómo poder hacer mejor gestión de los conflictos ambientales es el Acuerdo de Escazú. Y los estados deben repensar cómo transparentan la información, cómo gestionan la participación y cómo reforman los mecanismos de justicia para evitar la impunidad y sobre todo para adaptarlos a la realidad climática y ambiental que tenemos en la región. Gracias. Marina. Obrigada. Muito as colocações anteriormente. Eu acho que o papel que o Estado pode fazer de realmente empregar esforços para a proteção, principalmente das comunidades tradicionais indígenas. Muitas vezes o Estado acaba sendo responsável pela acentuação. Termina siendo responsable por la situación de los conflictos. Es necesario el respeto a los mecanismos ya previstos en la Convención 169 de OIT. Si nosotros tuviéramos una perspectiva de consentimiento previo de la información, muchos conflictos en América Latina y el Caribe podrían ser evitados. Y específicamente en el caso del Brasil, necesitamos avanzar en el Acuerdo de Escazú. También quiero llamar la atención para el conservadurismo político en muchos países, pero principalmente en Brasil, en términos del periodo de elección que estamos viviendo. Estamos pasando por un contexto de odio, de violencia política, diferencia muy grande. Y este resultado electoral puede significar un aumento de los conflictos socioambientales o una disminución de los conflictos medioambientales y de la fiscalización. No quiero decir que cualquier presidenciable, sabemos cuáles tienen presentado propuestas positivas de una mayor fiscalización, políticas de comando y de control en los territorios. El poder de voto de las comunidades locales, de cobrar a los políticos una protección de los territorios. Creo que hay que cobrar la ratificación del Acuerdo de Escazú,
de los mecanismos ya previstos y los principios orientadores de la ONU sobre los derechos humanos para que no haya impunidad. La impunidad muchas veces es responsable de muchos casos en que las poblaciones locales también tienen un papel de seguir incentivando a través de las cortes para provocar un proceso de que los estados partes tengan que responder con sus obligaciones que ya firmaron previamente. También creo que el tema de la impunidad es una cuestión muy grave en Brasil específicamente. Tuvimos una gran repercusión en la media de casos locales. El caso de los 2 activistas asesinados en la Amazonia. Tuvimos el último viernes, fue liberado el acusado, el asesino de los 2 activistas. La sociedad civil está provocando a la media una realización bastante estratégica que manifieste. Infelizmente, nosotros tenemos la liberación de una de las personas que es acusada de cometer el homicidio de los 2 activistas. Creo que tenemos algunos desafíos que el Estado tiene que ser cobrado y presentar mecanismos de defensa de las poblaciones locales. Pueden seguir provocando los políticos, pero entiendan que el voto es su mayor arma. Gracias, Marina. Bueno, cuando miramos el papel del mismo Estado y las comunidades locales en la gestión de conflictos que tienen implicaciones ambientales, y para volver un poco al caso colombiano, como dije antes, si el conflicto está vinculado al medio ambiente, también lo es la paz. En 2016 se firmaron acuerdos históricos entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. El equipo negociador de Noruega reconoció que los acuerdos que se firmaron fueron los acuerdos más verdes que se ha firmado en la historia de acuerdos de paz, porque tienen un enfoque bastante fuerte sobre frenar la frontera agrícola, que es más bien dibujar un círculo en el mapa de Colombia y decir, esta área ya se deforestó y no vamos a permitir que se avance a la frontera de deforestación. Los acuerdos tienen el objetivo de reintegrar excombatientes de las FARC en economías sostenibles, amigables con el medio ambiente, y tenían otras iniciativas con un enfoque de conservación, también un catastro multipropósito que habla muy bien del tema de los coordinados de zonas protegidas y cómo tiene que hacerse. Lamentablemente, poco de esto se implementó. Vemos que avanzó la frontera agrícola, que muchos excombatientes fueron abatidos por opositores a la paz, y el vínculo entre conflicto y medio ambiente se profundizó. Por lo tanto, consideramos que hay que retomar esta agenda a la medida que todavía es posible, y vemos muchas oportunidades con el actual gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro. Lamentablemente, un enfoque verde de desarrollo no es lo que va a funcionar sin que tenga un componente también de la aplicación de la ley, porque en Colombia se perdió mucha soberanía en zonas de parques nacionales donde hay grupos armados que tienen ahí sus campamentos, sus actividades ilícitas. Entonces es muy difícil hablar de conservación sin el Estado o ni las mismas comunidades están en control. El tema de las comunidades en esos ecosistemas tan frágiles o parques nacionales es un tema muy delicado, porque son comunidades que a veces ya llevan generaciones o desde siempre viviendo en esos territorios donde después se colocó la figura de parques nacionales y fue ignorado por múltiples gobiernos la presencia de poblaciones en parques.
cuando el último gobierno del expresidente Iván Duque se dio cuenta que hubo muchos fondos internacionales para combatir la deforestación y trabajar al tema ambiental, ellos montaron una estrategia de militarización para atacar a personas viviendo en parques nacionales que no son los grandes deforestadores, no tienen el capital de financiar esos delitos ambientales, pero como que el gobierno necesitaba legitimizar una estrategia que usurpaba muchos fondos internacionales, fueran detrás de los eslabones más pobres, que de alguna manera tienen un vínculo con el medio ambiente. Entonces esperamos también que se pueda repensar, y sabemos que el actual gobierno está haciendo un esfuerzo para entender un poco el papel de personas viviendo a la naturaleza, que ellos no deben ser un enemigo, pero justamente pueden ser un aliado a la conservación. De hecho, la ONU, en un informe de hace 1 o 2 años, reconoce que, por ejemplo, los pueblos indígenas y tribales son los mejores guardianes de bosques y ecosistemas, pero tienen dificultades para satisfacer sus necesidades económicas básicas a través de la agricultura que se puede armonizar con los ecosistemas que habitan. Pero cuando no hay acceso a semillas, rutas de transporte de sus productos o acceso a mercados, es justamente el Estado que puede ayudar a esas comunidades a convertirse en guardianes de los bosques. Ahí también hay que destacar que en Colombia hay más de 8 millones de personas o personas que múltiples veces fueron desplazados a la fuerza dentro del conflicto interno, y muchos de ellos, al no tener acceso a la tierra, tenían que colonizar la Amazonía para vivir ahí, y también son víctimas del conflicto que necesitan acceso a la tierra, porque es lógico, cuando el Estado no les ayuda, que tiene que aterrizar a algún lugar. Esta dinámica, nuevamente, también aplica para Venezuela, porque ahí sabemos que la afectación al medio ambiente, no únicamente por la minería, pero también por derrames petroleros, la tala indiscriminado, deforestación para obtener leña, porque la gente ya no tiene acceso a gas natural para cocinar, tiene una huella ambiental gigante por la crisis interna. Lamentablemente, que también escuché decir a otros ponentes que el ambiente no entra a la agenda política. Entonces, por suerte entró en el Acuerdo de Paz de Colombia, lamentablemente los aspectos verdes no fueron implementados. Pero cuando miramos los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el ambiente no está en la primera página, ni la segunda, ni la tercera, pero el ambiente para Venezuela también es la clave para un futuro sostenible, para poder por medida de la conservación, atacar economías ilícitas, hablar de economías diversificadas para que personas puedan salir, por ejemplo, de la minería, y pensar de un modelo diversificado que no únicamente se basa en rentismo, pero lamentablemente ni el chavismo ni la oposición tienen la creatividad de pensar un poco más adelante de las economías extractivas. Gracias, Bram. Bueno, acá hay algo que tienen en común sus intervenciones, y es que hay problemas graves en la intervención del Estado que terminan profundizando y escalando los conflictos y que terminan siendo lesivos de los territorios y de las comunidades locales, de las comunidades que habitan allí. Hay deficiencias en la protección de los líderes ambientales, hay militarización de los territorios y por un lado, la judicialización y la persecución de las comunidades locales, que en muchos casos terminan participando, siendo instrumentalizadas por las economías ilícitas y las economías extractivas. Y por otro lado también está la impunidad, que es un incentivo para que se sigan cometiendo crímenes ambientales y crímenes contra líderes ambientales. En ese sentido, hay una acción muy dañina que logramos identificar, y esta última pregunta que voy a hacer yo, luego seguirán las preguntas que tengan entre ustedes, es en un sentido más propositivo, cómo gestionar los conflictos violentos con implicaciones ambientales con un enfoque de justicia climática. Sería muy interesante que, Marina, nos pudieras contar, dar un pequeño marco para pensar la justicia climática, por eso te voy a dar la palabra primero, y si podrían enumerar algunos principios
para este abordaje en un sentido de nuevo propositivo, en un sentido imaginativo, digámoslo así. Marina, te doy la palabra para comenzar. Espero que esteja me escutando bem. Acho que tem alguns desafios aqui com a internet. Eu não sei se posso... Yo no sé si te puedo dar específicamente si ya tenemos la perspectiva del Acuerdo de París con un espíritu colaborativo de enfrentar el desafío de los cambios climáticos, entendiendo las cuestiones de interseccionalidad y de cada país, mirar el Acuerdo de París, interpretar las leyes y los principios que existen en cada país. Entonces yo creo que necesitamos un ejercicio colaborativo que podemos hacer con América Latina y global. Es como la intensificación del cambio climático como un todo, pero la percepción de las personas que viven en América Latina, espíritu de solidaridad que podemos hacer en el territorio en América Latina y Caribe. Y nosotros necesitamos conocer sobre todo la dimensión que tiene cada país de la América Latina, la responsabilidad de la mayor producción de alimentos en el mundo. En todo caso, ellas son las que tienen menos tierra, son las mujeres. Que han tenido de forma ancestral la responsabilidad por el cuidado de sus comunidades. En un contexto de pandemia, en un proceso de buscar agua potable para lograr el aquecimiento con la violencia sexual. Entonces yo creo que es muy importante mirar el proceso de escucha activa, especialmente en sus territorios, cómo ellas pueden contribuir con soluciones para lidiar con los cambios climáticos. Creo que todos los países firmaron el Acuerdo de París, pero todavía no tenemos una respuesta local. Es importante que todos los países tengan sus planes de acción, además de los inventarios de emisiones, para intentar lidiar con los hechos relacionados con el calentamiento global. Y hemos luchado para que los estados provengan soluciones. Son las personas que ya han sido afectadas por la dimensión del colonialismo y otros. Es muy importante pensar la dimensión de la interseccionalidad cuando pensamos en la generación de conflictos violentos, cómo podemos proteger mejor las personas que tienen dado soluciones para este sector. Gracias, Marina. Bram. Bueno, el tema del cambio climático definitivamente no es mi experticia, pero cuando miramos un poco interacciones entre economías ilícitas con un impacto ambiental, también tenemos que pensar cómo va a interactuar esas dinámicas que ya conocemos desde hace siempre con el aumento de cómo vamos a sentir en los territorios los impactos del cambio climático. Observamos, por ejemplo, que los carteles mexicanos siempre están un paso adelante que cualquier otro actor, ya que están captando recursos acuáticos, robando carrotanques, movilizando agua, y debido a los impactos del cambio climático, sobre todo sequías extremas, ellos ven una otra oportunidad de enriquecerse. Y tenemos que anticipar también en otros países donde hay florecientes economías ilícitas y actores armados, de cómo ellos van a aprovechar de alguna manera de los crisis que van a existir debido al cambio climático. Por ejemplo, en Colombia con
FESCOL Colombia, hicimos un estudio en la región de Catatumbo, donde posiblemente hay una de las mayores concentraciones de la hoja de coca en el mundo, que es el punto fronterizo donde más han cruzado los migrantes venezolanos y donde vemos uno de los escaladas violentos en América Latina más profundos en zonas fronterizas, donde también hay muchos intereses económicos. Sabemos que históricamente los grupos armados se enriquezcan con el cultivo de la coca para financiar su violencia, pero puede ser que los ecosistemas, por ejemplo, el bosque seco tropical se va a convertir en bosque seco y el bosque seco va a haber un proceso de desertificación que hará más difícil el crecimiento del cultivo de coca, y ya vemos una involucración de actores armados a la minería ilegal de carbón en esta zona. Entonces también vamos a ver migraciones entre economías ilícitas en, por ejemplo, el conflicto colombiano, y hay que entender un poco cómo esto es una consecuencia del cambio climático, pero también, sobre todo, la extracción de carbón es un motor para acelerar el cambio climático, ¿no? Entonces ahí hay interacciones diferentes. También hay que estar muy pendiente de nuevas tecnologías y cuáles minerales están requiriendo. Por ejemplo, aquí en Chile, Argentina y Bolivia hay todo el debate de litio, pero también entendemos que en la Amazonía brasilera, colombiana, hay otros elementos raros, por ejemplo, estaño, tungsteno, tantalio, niobio, que en el futuro se van a cotizar cada vez más. Y vamos a ver también unos cambios dentro de la presencia territorial de estos actores armados debido a tecnologías que se venden con el marketing de que son tecnologías renovables, modernos, sostenibles, pero también tienen una huella ambiental. O sea, que en Estados Unidos y Europa podemos andar en un carro Tesla, implica que aquí en la Amazonía tenemos que abrir la selva otra vez para nuevos minerales, pero nuevamente para los mismos actores económicos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ya grupos armados movilizándose en Colombia en zonas que tienen altas reservas de esos minerales que casi no conocemos. Hace poco hablé con un gran minero ilegal que ha hecho su carrera con el tema del oro, que ya me contó que ya no le interesa el oro. Él está comprando tierra, ocupando títulos mineros, porque él sabe que hay minerales que en el futuro le van a lucrar mucho. Entonces yo creo que cuando hablamos de cambio climático, dentro del análisis de medio ambiente y conflicto, hay que entender un poco cómo las causas y las consecuencias del cambio climático también van a impactar y impulsar a la economía criminal. Gracias. Ana. Muchísimas gracias. Y efectivamente, el concepto de justicia climática pues tiene que ver todo con la seguridad y la movilidad humana, además. Y yo quiero profundizar, ahora Marina hablaba del Acuerdo de París, que pues tiene una claridad de principios, elementos y pasos, pero a mí además también me gustaría reforzar y reafirmar principios que incluye el Acuerdo de Escazú, que además se adapta a una realidad regional porque está pensado para América Latina. Y uno de los más importantes, y tal vez a mí me pasa por el cuerpo porque soy costarricense, tiene que ver con el acceso a la información. Costa Rica es de los únicos 3 países de América Latina que no tiene una ley de acceso a la información pública. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una perspectiva, una ambición de que la sociedad civil y los actores que ejercen el activismo de defensa ambiental hagan un activismo basado en evidencia, ¿cómo vamos a pretender que lo hagan si ni siquiera disponen de los elementos y datos más fundamentales para tomar decisiones estratégicas ambientales y negociar con el Estado cuando les toca negociar? Entonces, el acceso a la información es uno de los principios de la justicia climática más relevantes en el contexto actual, donde además un grueso de esa información ocurre en el entorno digital, al cual no acceden en igualdad de condiciones los representantes del Estado o del sector privado con respecto a las comunidades. La participación ciudadana es elemental. No podemos pensar en el nuevo orden mundial y en las nuevas estratégicas geopolíticas sin involucrar a quienes van a ser las personas más inmediatamente afectadas por los impactos del cambio climático, que ya lo estamos viendo y que se están viendo forzadas a migrar y ni siquiera están siendo parte de las nuevas políticas públicas que le permiten a los estados adaptarse a esos impactos del cambio climático. Y eso naturalmente nos lleva a pensar en espacios multiactor. Costa Rica
no tiene naturalmente los índices o los asesinatos y las dinámicas de violencia que ocurren en otros países de América Latina, y por eso podemos ser un buen espacio experimental. Y sin duda la potestad del Estado de poder convocar en una misma mesa a sector empresarial, a las instituciones del Estado y a la sociedad civil está latente todavía y es posible, obviamente siguiendo algunos elementos como por ejemplo en el caso de pueblos indígenas, convenio 169 de la OIT, consulta libre previa informada, garantizar recursos técnicos en igualdad de condiciones a las comunidades que al actor privado y al Estado, pero creo que sin duda la potencialidad de pensar en diálogos improbables entre actores que normalmente están confrontados, pero que tienen un interés común de tal vez sobrevivir unos cuantos años más, podría ser más factible repensar en los nuevos grandes acuerdos para adaptarse a los nuevos retos climáticos. Las políticas de Estado. La acción climática y sobre todo si queremos prevenir la violencia requiere de mirada de Estado, porque es la única manera en la que se institucionaliza de tal forma la justicia climática que independientemente del gobierno de turno, si hay otras instancias estatales que reconocen la importancia de pensar la justicia en clave climática, se puede garantizar esa transición a las nuevas formas de organización estatal, de acceso a la justicia y de reconocimiento de derechos humanos y derechos ambientales. Y esto lo digo porque naturalmente pueden cambiar algunos elementos en el Poder Ejecutivo, pero si hay un Poder Judicial con claridad de justicia climática y con noción de Estado, pues por lo menos puede resguardar un poco la institucionalidad. Y termino diciendo algunos elementos que me parecen fundamentales. Tenemos que pensar en el avance de la Agenda 2030, sin duda alguna, ahí hay claves de acciones que los estados pueden hacer, es decir, las conversaciones ya están dadas, las soluciones ya fueron pensadas, lo que se requiere es voluntad política real para hacer las transformaciones políticas, económicas, culturales y ambientales que permitan darle resiliencia a las comunidades en uno de los contextos más complejos. Y no podemos Hola. Sí, creo que ya. Gracias. No podemos pensar en América Latina en disociar los temas ambientales del crimen organizado y de las nuevas formas de violencia y mercados irregulares. Ocurren en las comunidades donde hay resguardo de los recursos, territorios y tierras y con mirada ambiental, y ahí es donde está el eje central de mayor vulnerabilidad y violencia y violación de derechos humanos. Entonces, sin duda, repensar las estrategias de seguridad pasa por entender los nuevos contextos ambientales. Gracias, Ana. Aquí lo que vemos es que no hay solo problemas de seguridad o no hay solo problemas de control territorial, que no sean también problemas de la democracia, del acceso a la información, de la justicia, y nos presenta un panorama realmente muy complejo y muy difícil que intentamos como un poco a través de esta pregunta era un poco tratar de concretar ciertos principios de cómo ubicarnos. Me parece muy importante lo que Bram ha tratado de proponer a lo largo del panel de prever los riesgos y anticiparnos con las experiencias en distintos países a lo que empieza a suceder en otras zonas de la región. Creo que es importante que no se repitan esas historias que ya vimos en otros lugares. Y en los lugares en los que ya está ocurriendo, pero va a incrementarse con la crisis climática, los riesgos del cambio climático global, escuchar a las poblaciones afectadas con un enfoque interseccional, que es el llamado que hace Marina, y con una perspectiva de construir a través de diálogos, tú decías diálogos improbables, que permitan construir políticas de Estado. Y luego eso nos devuelve a otras complejidades que nos remiten, por ejemplo, al acuerdo de paz en Colombia, donde se lograron esos diálogos improbables, pero de nuevo hay incumplimientos, ¿no? Entonces hay un poco como un escenario bastante problemático que nos invita a seguir discutiendo. Yo quisiera ahora darles espacio a ustedes para que hagan comentarios o preguntas sobre lo que han dicho sus compañeras y compañeros en el panel. ¿Quién quisiera comenzar? Bram. Yo tal vez tengo una pregunta para Marina.
sabiendo de la urgencia del tema de la amenaza de cambio climático para las comunidades en las zonas más afectadas, entendemos que a veces para las comunidades no tiene prioridad hablar de cambio climático porque están asesinando a sus líderes, tienen amenazas por la industria extractiva o otros actores armados en sus territorios. Entonces ellos prefieren hablar de justicia ambiental, mecanismo de supervivencia. Mientras tanto, a veces desde lejos nosotros identificamos que ellos viven a la vanguardia de lo que van a ser zonas afectadas por cambio climático y cómo nosotros... quiero preguntar a Marina, ¿tenemos que cambiar un poco el discurso para hablar con esas comunidades, para alertarlos o trabajar de manera conjunta en la prevención de los impactos de cambio climático, sabiendo que para ellos tal vez no es prioridad? Pronto, eu acho sua pergunta excelente. Esse é um desafio comum que enfrentamos aqui também no Brasil, quando falamos com as Tenemos en comunidades Brasil, cuando hablamos de comunidades tradicionales, me gustaría resaltar la Conferencia del Clima, que está en su 27ª edición este año para acontecer. A pesar de que tenemos 27, las comunidades indígenas brasileñas vienen acompañando la conferencia cerca de hace 10 años. Y esas comunidades ya comprendieron que, a pesar de tener problemas socioambientales y cuestiones territoriales diversas, de agua, de salud colectiva, de COVID, ellos ya entendieron que necesitan traer verbalmente la cuestión de la justicia climática para que el mundo comprenda también principalmente su papel de preservación de los territorios, su papel de contribución. Y desde el año pasado empecé un trabajo de apoyar más los movimientos negros en Brasil, en ámbito rural, periférico, del interior, los movimientos amazónicos, ciudades también, para estar apoyándolos, para que participen en la conferencia, que el año pasado fue en Escocia y este año participar. Yo pude notar que en la medida que están en ese espacio, más de 20.000 personas, y con otros movimientos negros alrededor que pasan por situaciones similares, pero que están reivindicando el tema de la justicia climática para mostrar cómo esa dimensión es interseccional de los problemas de su día a día. Yo estoy muy contenta para poder fortalecer las agendas que son muy caras, muy queridas por los países del continente americano, y que tiene sintonía con otras comunidades negras alrededor del mundo y Estados Unidos. Y puedo decir que mucho de lo que las comunidades enfrentan, las comunidades negras, en relación de problemas que han tenido determinadas regiones, son similares. Espero que este proceso de apoyar la justicia ambiental, apoyar las medidas colectivas, nos hace comprender ese desafío que tú pones, cómo la cuestión climática se une con otros desafíos del día a día. Pero también en la agenda de derechos humanos tuve dificultad de hacer esas conexiones, pero yo creo que no hay necesidad, que esos movimientos lograrán que una persona que está sufriendo con amenazas en la mineración, por ejemplo, de amenaza de muerte, con efecto invernadero, logran vincular sus desafíos del día a día con el precio de la energía eléctrica, de la inseguridad, de la obtención de alimentos, de la muerte de activistas, como un todo. Y también la oportunidad que se tiene de financiar el clima, que es un desafío que quedó pendiente. ¿Cuántos países necesitan ser apoyados con la emergencia climática? Otros países en desarrollo, y que nosotros necesitamos en América Latina y Caribe discutir
cómo ese financiamiento climático priorizarlo y no servir a empresas y inercia del Estado. Entonces creo que hablar de la oportunidad de financiamiento climático ya es una cuestión de que nosotros podamos contribuir, un ejercicio de ayudar y principalmente para comprender cuánto eso está relacionado. Espero haber ayudado. Gracias, Marina. Obrigada, Marina. Respuesta corta o- Você quer fazer uma resposta curta? Algo que Marina nos ha hablado a lo largo de todo esto y luego una pregunta para Abraham también. El comentario, Marina nos ha insistido muchísimo en el tema de género y yo creo que esa mirada no la podemos obviar en los asuntos ambientales, que también es uno de los principios, pero sobre todo porque se ha evidenciado que en general en la negociación de conflictos y en particular en materia ambiental, cuando se logra potenciar los liderazgos de las mujeres en esas negociaciones, hay una mayor posibilidad de una resolución exitosa de los conflictos. Entonces, eso es muy valioso y lo quiero traer a colación porque Marina ha insistido muchísimo en el tema de género a lo largo de este panel y creo que no podemos irnos sin subrayar el valor que tiene, porque además, naturalmente, la doble vulnerabilidad por el impacto del cambio climático, la violencia de defensores y activistas de tierras, territorios y recursos recae en las mujeres, por supuesto, que además tienen el recargo del rol de cuidado y que eso en algunos casos también les implica su vulnerabilidad y exclusión económica porque son jefas de hogar y además asumen el activismo y además tienen que llevarle el alimento a sus casas y el cuidado de sus familias. Entonces eso me parece que es vital. Y la pregunta para Abraham, sobre todo por algo que comentó y no podemos obviarlo, porque además es este tema de las grandes soluciones tecnológicas para reducir emisiones a costa de la vida y el bienestar ambiental en otros territorios, como lo comentabas con el tema de Tesla y tal, y cómo ahora las nuevas inversiones van hacia esos nuevos materiales que no hemos todavía descubierto, pero que sabremos que tendrán un gran potencial. Mi pregunta sería que, basadas en las muy malas experiencias y muchos aprendizajes de lo que no se ha hecho bien, ¿qué podríamos hacer distinto, o que tanto de este lado como del lado de los estados, para que si eventualmente eso llega a suceder, el impacto y la conflictividad y la violencia, porque creo que es innegable que va a haber extracción de esos recursos, o tal vez se logren evitar, pero ¿qué podríamos hacer para reducir el impacto como lo han tenido las industrias extractivas hasta ahora? Bueno, gracias por tu pregunta. Es un poco difícil responder porque yo creo que muchos quisieran tener la respuesta a cómo manejar esos mercados tan grandes en armonía con el medio ambiente y las poblaciones que habitan los ecosistemas, aunque en el futuro supuestamente van a extraer esos minerales. Yo creo que es muy importante también cambiar un poco el balance de poder, que no siempre son las mismas empresas que se reinventan, aplican un falso marketeo de pretender de ahora sostenibilizarse cuando realmente se habla del mismo modelo de lucro, pero con otros materiales y productos finales, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de esos nuevos elementos raros que se van a cotizar más y va a crecer la demanda, que tenemos que aprender un poco de los errores que hemos hecho anteriormente con entrega de territorio sin consultar con las poblaciones que los inhabitan y pensar también un poco dónde va a quedar al valor agregado, ¿no? Yo sé que en Bolivia hay un poco un experimento fracasado con el tema del litio que se necesitan para baterías y para pilas, donde Evo Morales pues tenía un poco la visión de que no puede ser que llegue una empresa extranjera para extraer una materia prima, llevarlo a su país, ahí hacer la pila y agregar valor agregado, pues. Y ellos apostaron a empresas estatales para extraer el litio y hacer la pila en Bolivia, pero yo creo que más que una década después no fueron capaces de desarrollar la primera batería por falta de capacidad tecnológico, intelectual, y Evo ya antes empezó a negociar con los chinos, ¿no?
Entonces yo creo que ahí también hay que pensar un poco modelo de consumo y qué tanta esperanza podemos tener para realmente ver qué es viable para los territorios en términos de extracción y desarrollo de productos, para ver cuáles son los beneficios si esperamos un poco hasta que, por ejemplo, una empresa pública tendría la capacidad de desarrollar el producto final, y sobre todo consultarlo con las poblaciones que habitan los territorios, buscar beneficios compartidos con ellos y mirar que el impacto ambiental sea mínimo, porque me parece muy hipócrita de destruir un ecosistema para poder andar un carro eléctrico, ¿no? Entonces mejor no andar este carro, creo. Entonces ahí también como repensar un poco el modelo de consumo, pero pues qué tarea inmensa, y mirar un poco cómo compartir beneficios con las poblaciones, dejando lo más posiblemente intactos los ecosistemas. Entonces, bueno, no creo que eso es una respuesta, pero más bien un intento de respuesta. Y ya que estamos haciendo las preguntas nosotros, también tengo una pregunta, tal vez partiendo desde toda mi ingenuidad, no sabiendo mucho de Costa Rica, se rumora que no hay un ejército nacional. Entonces yo me pregunto, viviendo en Colombia, donde hay conflicto, donde hay una destrucción ambiental indiscriminado y actores armados que están extrayendo recursos naturales, si eso logra ser un futuro en Costa Rica, sabiendo que cruzan rutas de narcotráfico, por ejemplo, por Costa Rica, que hay recursos naturales, cuando aumentan sus intereses actores armados en Costa Rica, ¿quién va a dar la respuesta para proteger el territorio en términos ambientales? Wow, es una gran pregunta y muy compleja también. Voy a dividirla en varias partes. Lo primero es que lamentablemente la respuesta ya la están dando las comunidades, es decir, ya hay violencia armada en algunos lugares, ya hay, y además se traduce en rencillas entre bandas, ¿verdad? Por el narcomenudeo y tal, pero cada vez se está acrecentando y además ya están tomando algunos territorios como por ejemplo el Caribe Sur, las zonas fronterizas, las costas. Y aunque obviamente yo celebro y estoy plenamente orgullosa de que en mi país no hay ejército, eso no quiere decir que la policía civil no haya sido o no tenga entrenamiento militarizado, y aquí ya hemos conversado y reflexionado un montón sobre esto. Nuestra policía pues también se forma con carabineros, con policía colombiana en Estados Unidos, es decir, nuestra policía civil también tiene algunos elementos pues de violencia estratégica y militarizada, más no es, pues no hay un ejército como tal, y eventualmente o ya está dando la respuesta a esos ataques del narcotráfico y del crimen organizado, tal vez no con la celeridad y estratégica que desearíamos, porque cada vez va más en aumento la violencia provocada por eso. Esa es una de las partes de la respuesta. Y la otra es que creo que ya lamentablemente la respuesta la están dando las comunidades, cediendo ante la inmersión del crimen organizado y el narcotráfico en sus comunidades, porque ante un Estado que está ausente en resolverles lo inmediato, que es la sobrevivencia para comer, para educar a sus hijos y para sobrevivir el día a día en su necesidad inmediata, que no necesariamente es el resguardo del medio ambiente o de las costas, sino de sus familias y alimentación, pues ya se están convirtiendo en personas que tienen que colaborar con ese crimen organizado, porque por ejemplo en Costa Rica, que además tenemos una política verde de la que yo también me siento sumamente orgullosa, y tal vez las normativas ambientales de más avanzada, un gran vacío que sí hemos tenido es que por cada norma ambiental que aprobamos en Costa Rica, eso significa el sacrificio de extracción local de algún recurso o de alguna actividad económica, y el Estado no ha logrado dar respuesta alternativa a eso. Entonces, naturalmente las personas están en mayor pobreza y en mayor desesperación. ¿Y qué está pasando? Pues son los que llevan las lanchas que mueven la droga, están involucradas en lavado de activos y de dinero, ¿verdad? Porque en Costa Rica la discusión sobre el tema de legitimación de capitales ha sido lenta, por no más decir que compleja, ¿verdad? Que también tiene algunos tintes de garantismo, pero por otro lado hay intereses que quieren evitar avanzar, aunque sea un poco en ese tema. Entonces creo que es una respuesta mixta. Ya nuestra policía yo creo que sí tiene la capacidad estratégica y lo está haciendo en cierta medida, tal vez obviamente no con la firmeza que un ejército lo haría, o verdad, con todos estos elementos técnicos, pero lamentablemente también por otro lado las comunidades lo hacen y no es tal vez la forma que quisiéramos o de la manera que quisiéramos, porque sí no hay una respuesta del Estado por la razón que sea, ¿verdad?
Y finalmente hay un tema que a mí sí me parece alarmante plantearlo, que lo está promoviendo la actual administración, y es que aunque muchas de nosotras de algún sector creemos que no es necesario hacer esa convocatoria, el actual presidente está convocando a las fuerzas de reserva. Y estas fuerzas de reserva de la fuerza pública son personas que no han tenido preparación, pero que son, por ejemplo, pro armas por parte de civiles, con narrativas y dinámicas muy violentas, que son muchas personas y que ya se comenzaron a reclutar, y que este tipo de acciones lo único que provocan es que si eventualmente ante este crecimiento que vos mencionás, el presidente llegara a considerar que la forma de responder a eso más efectiva es dándole el poder a la gente para que se defienda a través de estas fuerzas de reserva, pues yo creo que podríamos tener el inicio de una réplica de lo que han pasado otros países de la región cuando se confrontan las comunidades con el crimen organizado. Entonces, es una respuesta muy compleja, espero haberte dado parte de ella, pero sí, lamentablemente ese es el contexto que tenemos en Costa Rica en este momento. Gracias, Ana. Marina, ¿tienes alguna pregunta para Abraham o para Ana Gabriel? Sim, tenho uma pergunta para Ana Gabriel sobre cómo podemos avanzar para que tengamos más mujeres en la política, trayendo esta agenda, considerando la reciente experiencia con Francia Márquez, que incluso estuvo en Brasil y trajo la cuestión de la protección a la Pachamama en el plan de gobierno. ¿Cómo podemos avanzar en América Latina como un todo para tener más mujeres, como las investigaciones ya demuestran que son más sensibles a las cuestiones del medio ambiente, para que ellas puedan traer la agenda también de los conflictos y de la seguridad de los pueblos tradicionales? Hola, sí, gracias Marina por tu pregunta. Qué complejo, creo que también de este tema se ha hablado muchísimo y hay muchísimas respuestas, pero me permito pensar en algunas de ellas y sobre todo convocando a este llamado regional que vos decías. Yo creo que una de las cosas, y creo que ayer alguno de los paneles, una colega mexicana lo mencionaba, si los progresismos existimos y estamos acá, porque a veces nos cuesta tanto dialogar entre nosotras, porque a veces nos cuesta tanto encontrar lo que tenemos en común y en función de solidaridad armar estrategias, y eso me lleva a lo siguiente. Y es un aprendizaje en algunas de las agendas que he podido trabajar regionalmente, y es que nada puede ser más efectivo que una gran posibilidad de una red regional que nos permita reconocer esos liderazgos femeninos y además actuar en solidaridad cuando hay un gobernante que actúa de manera autoritaria y desconoce los activismos, la sociedad civil y los liderazgos de las mujeres. Es decir, cuando hay la posibilidad de construir estos mecanismos de intercambio y regionalización todavía con mucha más fuerza en materia ambiental, que nos permita también salir de nuestros territorios, aprender de buenas prácticas de otros países, pero sobre todo un tema que es muy importante y que naturalmente cuando se habla de seguridad de las personas y los activistas, cuando hay que moverlos de un país a otro, pero pensemos más allá de eso y pensemos en la solidaridad de acogida para estos liderazgos de mujeres. Creo que nuestras mujeres latinoamericanas merecen y estamos urgidas de mayor espacios de encuentro, reflexión, formación y capacitación feminista y ambientalista y sostenible que nos permita generar esos liderazgos. Es decir, sí, ya hay muchas mujeres como Francia, hay muchas mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, campesinas, ¿verdad? Como Berta Cáceres en el caso de Honduras. Pero sin duda, además de que son mujeres con el enorme privilegio de haber podido formarse, también tienen en riesgo su vida. Y lo que debemos normalizar es que ejercer los liderazgos y activismos ambientales desde los feminismos no debería ser un riesgo de vida. Y eso me lleva a un tercer eje que tiene que ver con una mayor articulación para escoger liderazgos de mujeres e incidir en las agendas de los partidos políticos que lleven a más mujeres a los puestos de toma de decisión, porque al final es en los congresos o en los gobiernos locales donde se toman las decisiones políticas que ameritan de parte de los estados, pues la toma de decisiones para cambiar también las regulaciones que tengan como esta mirada mucho más ambiental y feminista. Entonces creo que tiene que haber un encuentro a propósito de diálogos improbables
donde yo sé y reconozco que los partidos han dejado de ser ese espacio que se nos hace natural y cómodo para satisfacer todas nuestras necesidades, pero al final del día, hasta la fecha, son el camino a la representación democrática. Entonces, provocar diálogos improbables entre activismos de mujeres, ambientalistas y feministas, con partidos políticos, o pensar en crear partidos nuevos, o incidir en las agendas de los partidos, que permita que cuando asuman una representación, la agenda ambiental y feminista esté presente. Gracias, Ana, y gracias, Marina, por tu pregunta. Tendríamos un espacio para una pregunta de 1 minuto y una respuesta de 2 minutos. No sé si alguien... ¿No? Bueno, entonces... Sí. Ana. Es una simple observación, pregunta. Aquí están mezclando, se me hace, distintos aspectos de la problemática ambiental: justicia climática, crimen ambiental, paz ambiental, cuidado y sostenibilidad ambiental. Y la duda que me suscita meter todo eso en una sola conversación son las bondades y también los riesgos de hablar de esto en términos de seguridad. Esto es una discusión larga que tenemos en la red. Yo entiendo que crimen ambiental podría clasificarse como un asunto de seguridad. No sé si me gusta que justicia climática, paz ambiental, cuidado ambiental esté incluido en esa canasta, porque los riesgos que corremos de securitización son reales. Los militares ya están atribuyéndose funciones de protección ambiental. Entonces, simplemente es saber qué piensan de eso. Y lo segundo es pensando en las estrategias regionales, ya que la compañera brasilera habló de Francia Márquez. Quería saber qué piensan de la propuesta que ha hecho el gobierno de Petro de realizar canjes de deuda por medio ambiente, que no es una práctica nueva. Costa Rica, de hecho, hace muchas décadas lo hacía. Esto tendría que ser una propuesta en paquete, pero pensando nuevamente en acciones regionales, colectivas, que podrían realizarse justamente para compensar también los costos pagados por los carros eléctricos en el norte. Pues quería saber qué piensan de eso. Gracias. Tendríamos 1 minuto y les invito a cerrar de una vez con esta intervención. Ana. Bueno, lo primero es que yo sí creo que tiene que estar en esta agenda, porque tal vez el no tenerla tan presente nos ha llevado hasta ahora. Y tal vez para no dividirlo en clústeres, por eso creo que la acogida del concepto de justicia climática es tan importante. Y además, la presión ambiental por el extractivismo y otras acciones de violencia contra defensores y activistas, pero también la inmersión del crimen organizado en nuestros espacios, lleva sin duda alguna a que sean víctimas y sujetas de violencia, de trata y de otros elementos que tienen todo que ver con la seguridad humana a quienes están en los territorios donde hay pues una variable ambiental. Y lo segundo es que sí, Costa Rica no solo lo hacía antes, sino que lo sigue haciendo. Y los canjes de deuda tienen, pues al menos para Costa Rica, un gran valor estratégico que nos ha permitido llegar a los niveles de conservación actuales. Yo creo en esa propuesta de Petro, no estoy segura si verla a modo regional, porque hay que diferenciar por contexto país. Sin duda la Amazonía es un espacio re importante, pero sí creo que por la experiencia de Costa Rica, eso sí, siempre que haya involucramiento de las comunidades, como lo hemos hecho nosotras. Si no, no tendría mucho sentido avanzar con cajes de deuda si son desde el escritorio de los estados y negociados solo con algunos sectores. Gracias. Marina. Sobre justiça climática, eu acho que a demanda de que os estados façam algo pela melhor proteção em relação aos crimes ambientais, ela já passa há muitos anos. Então, talvez reconhecer que há injustiças ambientais e que precisamos avançar com uma perspectiva de justiça ambiental e climática possa servir como uma dupla, uma nova lente para chamar a atenção das pessoas que têm há décadas se mobilizado para lidarmos com os desafios no nível territorial. Eu sei que, com
conceitualmente, academicamente, algumas críticas ao termo justiça climática, mas eu acho que o mundo como um todo tem dado mais atenção à questão da emergência que essa década nos impõe quando falamos de aquecimento global e talvez trazer a lente da justiça climática que precisamos promover em relação aos crimes com ativistas da agenda ambiental e climática possa ser um novo ponto de pressão, uma nova forma de provocarmos os nossos estados que já estão compelidos com o Acordo de Paris, ainda que não tenham ratificado o Acordo de Escazú, ou no caso do Brasil, dentro do governo Bolsonaro, que esperamos que se encerre logo, que ameaçou, inclusive, sair da Convenção 69 da OIT. Mas o Acordo de Paris está um pouco mais sólido nessa perspectiva, ser um novo ponto de pressão. Sobre o plano de governo do governo Petro, eu com ela no Brasil, e a perspectiva dentro dos movimentos negros de mulheres que podemos recebê-la, também com o candidato Lula, é que é um plano bastante audacioso, a perspectiva da transição energética, mas que traz o elemento justiça, que muitas vezes pode se avançar para planos de redução de emissão de gás de efeito de estufa, mas sem reconhecer a questão da justiça e acentuando as desigualdades que já são existentes no território. E trazer o elemento natureza, trazer o elemento Pachamama para esse plano foi importante, sobretudo pela pergunta que o Bram me fez em como conectar as agendas de violência no dia a dia das pessoas nos territórios com a questão da justiça climática. Então, quando ela traz a dimensão da proteção da Pachamama, que em muitas cosmologias indígenas e de comunidades negras tem um significado quase que de maternidade ancestral. Acho que foi uma dimensão bem vista pela maior parte dos movimentos que eu dialogo no Brasil. Gracias. Bram, para cerrar. Bueno, muy breve. Para mí también es difícil ver que a veces colocan diferentes ejes que tienen la palabra ambiental en su frase en la misma canasta. Y créeme, yo soy criminólogo y a mí ya me ponen incómodo durante años con preguntas sobre cambio climático a los cuales no tengo la respuesta. Pero sobre los años también aprendí que tiene mucho que ver entre ellos y yo creo que esos temas de seguridad, justicia climática, justicia ambiental, violencia y ambiente al final tienen que ver mucho y hay que analizarlo por hacer los cruces entre los ejes transversales, pero también yo creo que en esos 2 días de habla, cada eje que tú menciones podría ser un otro panel. Para entender un poco de manera independiente qué implicaciones tiene, ¿no? Sobre todo cuando miramos a Colombia, donde hay desde hace años batallones mineros-energéticos que ciertos minerales son asuntos estratégicos declarados por el gobierno nacional, donde vemos también que hay una militarización verde, una guerra declarada al crimen ambiental. Hay que analizar un poco cómo eso se evalúa temas de seguridad nacional y si es justificado o no. En Venezuela están ocurriendo otras locuras porque hay empresas estatales mineros donde el ejército representa a la empresa minera, mientras tanto que el ejército también está controlando minas ilegales. Entonces ahí hay una cooptación total de los recursos ambientales por el sector público a las manos del ejército, que hay que analizar muy bien porque a ellos a ningún costo lo van a soltar en el futuro, que es muy importante tomar en cuenta también hablando de posibles transiciones democráticas políticas en Venezuela. El otro tema que me queda difícil responder los canjes de deuda, únicamente quiero ponerme de acuerdo con lo que se dijo antes, que hay que dialogarlo con las comunidades porque hay muy malas experiencias con el tema que no es lo mismo, pero en algo es parecido, de los bonos de carbón, donde están estafando a comunidades étnicas que están firmando contratos de 100 años, donde no queda claro con quién están firmando los contratos, a cambio de qué y cuáles sean los beneficios para
realmente las poblaciones que están en la vanguardia de la conservación ambiental, y Canjos de Doida me suena también como algo muy atractivo y a la vez muy peligroso. Gracias. Entonces, quedamos con una gran pregunta y un desafío de cómo seguir hablando de estos temas, qué nuevas conversaciones podemos tener, tanto en el plano político como en el plano académico. Y creo que esta conversación sirvió para empezar a visorar esta relación entre medio ambiente y conflicto violento y las múltiples relaciones que contiene esta relación. Entonces, pues esperamos que sea una invitación a seguir hablando de esto y para eso seguiremos conversando. Muchas gracias a Abraham, a Ana y a Marina y a todos los participantes presenciales y virtuales. Gracias.